Amigos de Grupo Fórmula, continuamos en este espacio del fin de semana y qué gusto poder platicar nuevamente con la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario, Urbano y de Todo lo que lo se demás. imagine, Rosario Robles. ¿Cómo está, secretaria? Qué gusto. Buenos Muchas días. gracias, Jaime. Muy buenos días. Oye, Aquí platicando. Qué gusto. Rosario, nos interesa mucho todo lo que está sucediendo alrededor de la SEDATU por el gran tema que existe alrededor de las zonas urbanas, lo que representa y el reto que hay para que la gente tenga calidad de vida. Hemos visto que hay personas que hacen de 2 a 4, 6 horas de su vida para llegar a su trabajo, regreso. ¿Qué se está haciendo en esta agenda? Trabajando mucho en toda esta nueva agenda urbana que se discutió en Quito en el marco de la reunión de Hábitat 3 y que la discutió el mundo entero porque las ciudades todas, hasta las que nos parecen maravillosas, como nuestra Ciudad de México o algunas otras del mundo, han crecido de una manera desigual, han crecido desordenadamente, han crecido con una expansión horizontal y con polos de mucho progreso y desarrollo y de productividad y con polos de mucha pobreza y desigualdad. Entonces, se formuló una nueva agenda urbana que yo en esta reunión de Quito con mucho orgullo dije, México ya ha venido avanzando en esta visión desde que llegó el presidente Enrique Peña Nieto. En primer lugar, se puso en marcha una nueva política nacional de vivienda. No construir vivienda para construir vivienda, sino construir vivienda para construir ciudades, para construir hogares. ¿Qué significó esto? Que la vivienda estuviera más cerca de las fuentes de trabajo, con equipamientos y servicios, que estuviera cerca de las vías de transporte. En esta nueva agenda urbana hemos considerado toda la perspectiva de género. Las mujeres vivimos la ciudad de manera diferente. No puede ser que nuestra vivienda esté a 2 horas de nuestro trabajo, porque eso significa que todo el día dejamos solos a nuestros hijos. Y esto es para nosotras una inseguridad, un temor, una angustia permanente. Entonces tenemos que pensar que las mujeres que están trabajando y que al mismo tiempo siguen haciéndose cargo de la familia, estén cerca la vivienda del centro de trabajo, que la movilidad en las mujeres es diferente, porque las mujeres no vamos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, vamos de la casa a dejar a los niños, de los niños al trabajo, del trabajo al súper, del súper a recoger, en fin. Todo esto forma parte de esta nueva agenda urbana que está planteando redensificar nuestras ciudades, que está planteando que deben de ser ciudades incluyentes, compactas, seguras, resilientes, y para esto ya se hizo una reforma muy importante y una nueva ley general de asentamientos humanos. La que teníamos databa de hace 40 años, es decir, ya no tenía que ver, ¿no? Con él, no traía ni temas de protección civil, digamos, para que nos demos cuenta, ya había pasado el 85 y todo, y sin embargo no tomaba nada de esto porque era otro México. Hay una nueva ley, hay una nueva política, hay una agenda urbana a la que México se comprometió, y estamos trabajando para ordenar, creando consejos en cada estado que permitan ir ordenando, porque la facultad, Jaime, y ese es uno de los grandes temas nacionales, desde mi punto de vista, que además me tocó gobernar esta Ciudad de México, claro. La facultad sigue siendo de los municipios en temas de uso de suelo. Y entonces tienes zonas metropolitanas conformadas por varios municipios, y un municipio decide una cosa, otro municipio decide la otra. Aquí ya no construyes vivienda, pero una calle después sí se construye. Entonces tiene que haber una visión metropolitana, un paso arriba que te permita ver todo el bosque y gestionar la metrópoli, no el municipio, no la parte de la metrópoli, sino toda la metrópoli con los mismos criterios. Pero ¿cómo generar esos criterios o cómo generar esas líneas de trabajo? Porque usted lo está diciendo, secretaria, usted encabeza este esfuerzo, pero hay líneas conductoras que no se pueden manejar desde la SEDATU. Por ejemplo, los permisos, por ejemplo, el tema de la movilidad o del transporte. Debe de haber un gran compromiso, pero también una gran coordinación. ¿Cómo le hacen? La ley afortunadamente le da a la SEDATU facultades que antes no tenía, porque tenemos que recordar que la SEDATU es de nueva creación, que el presidente Peña la crea precisamente partiendo del hecho de que 8 de cada 10 mexicanos vivimos ya en las ciudades,
que el siglo XX fue el siglo de la reforma agraria, pero el siglo XXI es el siglo de la reforma urbana. Entonces se crea la SEDATU y hay que ir de alguna manera ajustando la legislación para que la SEDATU tenga estas competencias de planeación y de política nacional, porque se abandonaron las políticas nacionales de desarrollo urbano y metropolitano. Se dejó que esto fuera un tema local y no hubo un eje rector, que es el que estamos tratando de recuperar. Desde luego que es a largo plazo, desde luego que esto no se va a ver inmediatamente, que tenemos que ir creando todos los instrumentos. Por ejemplo, estamos trabajando con planes de desarrollo metropolitano. Puedo poner la zona metropolitana de Guadalajara, que es un ejemplo en esto, que tiene un plan de desarrollo metropolitano, no de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, no, metropolitano. Guadalajara, de los fondos metropolitanos, invertía el 100% para automóvil. Ahora invierte el 80% para transporte público masivo y bicicleta y solo el 20% para automóvil. Es decir, empieza a haber cambios, pero son cosas que vamos a ver no en lo inmediato algunas, sino son procesos que se tienen que ir gestando y los veremos en el mediano plazo. México y la agenda de desarrollo urbano se enfoca o está aprendiendo de otros ejemplos de lo que está sucediendo en el mundo, o queremos hacer nosotros lo propio y que el mundo también camine. ¿Cómo se trabaja? Estamos en mucha comunicación porque el mundo entero, y fue algo de Quito, la gran desigualdad de las ciudades. ¿Por qué? Porque tenemos asentamientos humanos en las periferias en condiciones muy precarias y tenemos estos grandes corporativos en las ciudades. Entonces, esta desigualdad, esta polarización genera mucha violencia y genera mucho resentimiento. Y tenemos a nuestras clases medias cuyo movilidad o desarrollo que se había venido dando de repente se estancó y se han ido haciendo más precarias sus condiciones. Entonces, todo esto es discusión del mundo, de Nueva York, de París, de Madrid, de Tokio, de México, es decir, de las grandes ciudades del mundo. Y un eslogan que a mí me encantó ahí en Quito fue el de que nadie se quede atrás, que hoy el gran tema es que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera, que las ciudades sean otra vez concebidas como bienes públicos. Esto es algo muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Como propiedad de nosotros, los que las habitamos, no de quienes van a desarrollar un complejo de vivienda o de edificios y que ellos decidan el uso del suelo y paguen por eso o haya corrupción para que esto se dé, sino que en la medida que nos apropiemos de la ciudad, estas situaciones se puedan impedir. Un ejemplo muy importante, yo creo, de lo que podemos aprender es que aquí en la Ciudad de México, cuando se pretendió sobre una vía pública hacer un corredor privado, que era el de Chapultepec, la gente se opuso y dijo que no. Entonces, aquí los ciudadanos tenemos que apropiarnos de nuestras ciudades y empezar a decir, esto no y esto sí, que esto es algo muy importante. Estamos platicando con Rosario Robles, secretaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. Secretaria, habló de la mujer. ¿Qué se está trabajando? En particular, ¿cuáles son las líneas de acción en las cuales la SEDATU está poniendo énfasis para generar mejores condiciones para la mujer, equidad de género? ¿Ahí qué se está haciendo? Bueno, varios programas que tiene la SEDATU. En primer lugar, acceso a la vivienda. Nosotros vivienda digna, el cuarto rosa, ¿no? Bueno, para empezar el cuarto rosa, pero también la vivienda. Es decir, hemos entregado más de 600,000 viviendas a mujeres. Muchas de ellas madres, jefas de familia que sostienen a sus hijos y como se dio desde que llegó el presidente Peña, viviendas que por lo menos tienen 2 habitaciones, que son más grandes y tienen no un solo cuarto como se entregaba en el pasado, no lejos que se abandonaron, sino cerca y de 2 habitaciones. Segundo, el cuarto rosa, que es ampliación de la vivienda cuando la gente vive amontonada. En hacinamiento es el término científico, amontonados. Sí, cuando vivimos 6, 7, 8 en un mismo lugar y la recámara es cocina, comedor y todo. Entonces, el cuarto adicional permite ampliar el espacio de la vivienda y le puso el presidente cuarto rosa porque este cuarto adicional permite que ahí estén las niñas y las jovencitas, que ellas crezcan seguras, crezcan protegidas.
Hemos hecho más de 300,000 cuartos rosas en esta administración. Es un programa del presidente Enrique Peña Nieto, no existía antes. Tercero, el tema de las ciudades seguras para las mujeres. Las mujeres tenemos miedo de estar en la calle, las mujeres no queremos salir en la noche, las mujeres nos sentimos amenazadas, sentimos que nuestros hijos tienen riesgos y entonces hacemos caminatas nocturnas junto con la Secretaría de Gobernación, con el secretario Miguel Osorio, en lugares muy inseguros, en la noche, en las mismas condiciones que las mujeres, y con ellas identificamos los puntos de riesgo y los puntos de conflicto, y a partir de ahí hacemos una intervención desde el punto de vista de la seguridad, que es lo que lleva la Secretaría de Gobernación, y la prevención, y desde el punto de vista urbano, iluminación, rescate de la imagen urbana, pavimentación, que haya banquetas amplias, que haya espacios públicos, deportivos, centros que permitan la cohesión social y la convivencia pacífica. Entonces este programa también está siendo muy exitoso porque estamos rescatando lugares en los que había estas condiciones de violencia desde una lógica de prevención, desde una lógica de dignificación y de seguridad para las mujeres. ¿Y para los jóvenes? Igual, es decir, estos espacios, estos rescates tienen que ver mucho con niños, niñas y jóvenes, pues es que las mamás son precisamente las que saben dónde está la pandilla, los riesgos que están corriendo sus hijos. Claro. Entonces, todas estas intervenciones pues aterrizan mucho en nuestros jóvenes y en nuestras mujeres y niños y niñas. Pero para los jóvenes también tenemos toda una política especial de vivienda. Los jóvenes no accedían a la vivienda. Sí, era complicado, ¿no? Tenemos un programa de vivienda joven que hemos hecho con el INJUVE y hemos entregado más de 700,000 viviendas también a jóvenes menores de 29 años, que gracias al subsidio que da el gobierno de la República, un chavo que tiene su primer trabajo, que cotiza en el Infonavit, como le damos este subsidio de a veces de hasta 80,000 pesos, pues se queda pagando una hipoteca de 800 pesos que le hace muy accesible tener ya ese patrimonio. Y pues ahora nuestras hipotecas ya no son variables, por ejemplo, ahora que vivimos una condición económica difícil por lo internacional, pues no creas que pasa como en el 94, sí, que de repente debías 20 veces la casa. No, son tasas fijas, ¿no? Ahí no te sube nada, van a seguir la gente tranquilos pagando lo mismo y esto es bien importante. ¿Y con la banca y cómo caminan? ¿Con financiamiento y todo? ¿Se reúnen con la ABM? ¿Con todos? Todo el tiempo trabajamos. Yo quiero decir que todo este periodo, sobre todo que a mí me tocó estar en Sedatu, que Luis Robles Miaja fue el presidente de la Asociación de Bancos de México, trabajamos en muchos productos conjuntamente que permitieran que la banca aumentara de manera muy importante los créditos a la vivienda. Se había desplomado el crédito bancario a la vivienda, sí. Hoy es su crédito más importante, casi el 60% del crédito que otorgan es a la vivienda, pero con una ventaja, Jaime, que aquí, gracias a la reforma financiera del presidente, no pueden, hay una competencia feroz en las bancas. Sí, los bancos compiten durísimo entre clientes. Porque ahora tú estás en un banco y llega el otro y te dice, oye, te voy a bajar la tasa de interés, ¿no? Exactamente, ya me puedo cambiar y te doy estas condiciones y si renegocias tu crédito en lugar de 20 años ya en 10 lo vas a terminar de pagar, claro. Y me cambio a la otra banca, ya puedo cambiarme. Entre ellos están compitiendo. Entonces esta competencia nos ayuda mucho a nosotros, a los que estamos comprando una vivienda, porque no nos aumentan indiscriminadamente las tasas de interés, porque tratan de darnos el mejor producto para hacernos clientes de ese banco y entonces esto está ayudando mucho en materia de vivienda. Y Infonavit, por último, también se trabaja ahí en conjunto, ¿no? Absolutamente, nosotros somos cabeza de sector. Y quiero decir algo muy importante de Infonavit y Foviste, Jaime. En la administración del presidente Peña son instituciones que tienen más de 40 años. En la administración del presidente Peña, 1 de cada 4 créditos de Infonavit se han entregado en tan solo 4 años. O sea, en 4 años, el 25% de los créditos que se entregaron durante 39 años. Y luego en el Foviste, el 30% de los créditos solamente en estos 4 años. Es decir, se ha hecho un esfuerzo extraordinario y algo muy importante de Infonavit. Infonavit, precisamente ahorita que la vivienda es un motor del desarrollo económico, es mercado interno, genera empleo, son materiales mexicanos, ahorita debe jugar un papel muy importante.
frente a esta incertidumbre, si se van o no se van, quiénes vienen y quiénes no, tenemos que apostarle a nuestra gente, a nuestros empresarios mexicanos. La vivienda es un sector de empresa mexicana. Y Infonavit, ¿qué hizo? Había un tope. Tú eras trabajador afiliado a la Infonavit y solo podías tener un crédito hasta 800,000 pesos. Por eso la gente se iba a buscar a Tecámac, a Zumpango, en la Ciudad de México. Sí, la realidad los arrojaba. Los expulsamos de la ciudad. Porque entre más céntrico estamos, más no, y además los bandos de López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, expulsó a los pobres de la Ciudad de México. El que tanto habla de los pobres, los expulsó. Los mandó fuera de la ciudad, a los trabajadores los mandó a Zumpango, a Tecámac, a Ecatepec a vivir fuera. Ahora el Infonavit ha hecho un cambio que es radical. Lo acaba de aprobar el año pasado. Puedes tener un crédito hasta 1,5 millones de pesos. Claro. Entonces ya es más fácil que aquí en la ciudad encuentres, aunque sea una casita chiquita de 1,5 millones, y no te tengas que ir a vivir lejos, y ya es un crédito Infonavit. Entonces estos son cambios que se han dado durante el gobierno del presidente Peña y que son realmente muy importantes. Pues, secretaria, permítanos mantener el canal abierto y seguir platicando de todo lo que está haciendo. Y además, bueno, pues es base. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar esto mismo que estamos platicando hoy en el espacio de Paola Rojas en la mañana, y lo que representa para la calidad de vida de las personas que viven en las ciudades, las distancias, el tema económico y el destinar tanto tiempo al traslado y quitarlo de la familia. Quitarlo del bienestar, de la salud, del ocio y de todo. Y de tu ingreso, porque el transporte cuesta y transportarse es una parte muy importante que incide en el nivel de ingreso de las personas. Pues, secretaria, permítanos estar en contacto con usted. Claro que sí, muchísimas gracias, Jaime, con mucho gusto. Muchas gracias. Es la secretaria, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, Rosario Robles. Continuamos con mucho más aquí en Grupo Fórmula.